Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. El día de hoy hablaremos de Flex and Bison, las cuales son herramientas que se utilizan comúnmente en el desarrollo de compiladores y analizadores léxicos y sintácticos. Aquí tienes una introducción a cada uno de ellos. Flex. Flex, de las siglas Fast Lexical Analyzer Generator, es una herramienta de generación de analizadores léxicos. Su propósito principal es analizar un flujo de características y dividirlo en tokens, que son unidades léxicas significativas. Estos tokens son utilizados por un compilador u otro programa para comprender la estructura del código fuente. Bison o Bison. Definición y propósito. Bison, también conocido como Jack o por sus siglas Yet Another Compiler, es una herramienta de generación de analizadores sintácticos. Su función principal es generar analizadores sintácticos que puedan entender la estructura gramatical de un lenguaje de programación o de cualquier otro lenguaje formal. Estos analizadores sintácticos son esenciales en el proceso de compilación para convertir el código fuente en una forma más abstracta y obviamente manejable. Y ok, ya tenemos una pequeña introducción de lo que es cada uno de ellos. Y estos, además de tener esta definición, conllevan una gran evolución histórica, la cual ha cambiado de forma drástica y ha apoyado mucho al mundo que tenga que ver con compiladores. Número 1. Lex y Jack. En los años 70, Mike Lesk y Eric Smith desarrollaron Lex en los laboratorios Bell de AT&T. Lex fue diseñado para generar analizadores léxicos y se convirtió en una herramienta esencial para la construcción de compiladores. Paralelamente, Stephen Johnson creó Jack en la misma época. Jack era una herramienta para generar analizadores sintácticos basados en gramáticas especificadas por el usuario. A medida que la informática avanzaba, la necesidad de herramientas más eficientes y portables se hizo evidente. En la década de 1980, Bert Paxton desarrolló Flex como una alternativa a Lex. Flex mantenía la funcionalidad básica de Lex, pero introducía mejoras significativas, como la capacidad de generar código en C y una mayor flexibilidad en la especificación de reglas léxicas. Bison. Robert Corbett desarrolló Bison como una evolución de Jack en la misma época en la que Flex estaba ganando popularidad. Bison abordó algunas limitaciones de Jack y proporcionó características adicionales. Y sí, aunque Bison sigue siendo compatible con especificaciones de Jack, introdujo mejores como la capacidad de generar código en C y una mayor flexibilidad en la manipulación de gramáticas. Bison se convirtió en la herramienta preferida de la generación de analizadores sintácticos en muchos proyectos de compiladores. La tokenización en Flex y Bison es un proceso fundamental en el análisis léxico y sintáctico de un lenguaje de programación o de cualquier otro lenguaje formal. Flex se utiliza para generar analizadores léxicos, scanners, mientras que Bison se utiliza para generar analizadores sintácticos, o sea, parsers. En el contexto de Flex y Bison, la tokenización en Flex se define como patrones de expresiones regulares que identifican los tokens como palabras clave, identificadores de números algo, o sea, buscan identificar algo. Por ejemplo, la suma la expresan con el símbolo de más, la resta se expresa como el símbolo de menos, es una tokenización de un concepto que tenemos. En el flujo de entrada, cada vez que se encuentra un token que coincide con uno de estos patrones, Flex devuelve un código llamado token que representa este tipo particular de token al analizador Bison para su posterior procesamiento. Expresiones regulares. En Flex se definen las expresiones regulares que coinciden con patrones específicos en el flujo de entrada y se les asigna un token correspondiente. Flex y Bison trabajan juntos para realizar y procesar un lenguaje de programación donde Flex realiza el análisis léxico, identificación de tokens, y Bison realiza el análisis sintáctico, la estructura gramatical. Entonces, prácticamente lo que tenemos aquí es que uno convierte la información en tokens, las identifica y los maneja como tokens, y el otro lo estructura de forma gramaticalmente. ¿Qué tal? Mi nombre es Morfeo Luis Arturo y yo les voy a hablar acerca de la integración de FlexiBison y generación del código. Para la integración de FlexiBison, lo primero que vamos a hacer es escribir la especificación léxica en un archivo con terminación .l. Después de eso vamos a escribir la especificación sintáctica en un archivo con terminación .y. Después vamos a juntar la especificación léxica con Flex. Posteriormente vamos a hacer la especificación sintáctica con la herramienta Bison
y después vamos a hacer la introducción de todo ese código generado, la integración, perdón, de todo ese código generado con un compilador en C. Después de eso vamos a ejecutar el analizador léxico-sintáctico, que va a ser lo que se obtiene después de todos estos pasos. Para la generación de código tenemos la especificación Flex y la especificación Bison. Bueno, en la especificación Flex tenemos expresiones regulares y para la Bison gramáticas irregulares. ¿Qué va a pasar? Se hace la compilación de Flex y tenemos un archivo que va a ser llamado lex.yy.c. Por parte de la especificación Bison vamos a tener un archivo llamado async.tab.c. ¿Qué vamos a hacer con estos dos archivos? Pues básicamente se van a compilar en C y nos va a dar un archivo que le podemos dar el nombre que nosotros queramos, pero va a ser el programa final o el archivo final que nos dio la compilación de estos dos archivos en C. ¿Y para qué nos va a servir ese archivo? Bueno, básicamente es como nuestro producto final, en donde le vamos a poder introducir un archivo de texto. ¿Y qué va a hacer este programa? Lo va a analizar y nos va a dar el resultado de ese análisis de texto. Y bueno, eso es básicamente lo que se hace en la generación de código. En este punto tenemos el manejo de errores de FlexiBison. En el proceso de desarrollo de compiladores con FlexiBison, el manejo de errores desempeña un papel muy importante para mejorar la robustez y la usabilidad del sistema. Esta sección se centra en las estrategias implementadas para detectar, notificar y recuperarse de errores durante el análisis léxico y sintáctico. Dentro del manejo de errores tenemos 3 puntos importantes. Principalmente tenemos la detección y notificación de errores. Aquí tenemos que FlexiBison están equipados para identificar errores léxicos y sintácticos de manera efectiva. Los mensajes de error informativos que indican la ubicación y la naturaleza del error y facilita la identificación y corrección temprana de problemas en el código fuente. Aquí tenemos un ejemplo de la identificación de errores léxicos y sintácticos. Como segundo punto, tenemos la estrategia de recuperación. Aquí incluimos la implementación de técnicas para recuperarse de errores y continuar el análisis cuando sea posible. Bison ofrece capacidades de recuperación como la recuperación de tokens que permite seguir analizando incluso después de encontrar un error. En el ejemplo tenemos una sección de tokens que pues nos facilita la identificación de los mismos. Y las estrategias de retroceso y sincronización para minimizar el impacto de errores y mantener la integridad del análisis. Como tercer punto, tenemos la importancia del manejo de los errores. Esto contribuye a la creación de compiladores y analizadores más robustos y tolerantes a errores, facilita la identificación proactiva de problemas durante el desarrollo y mejora la experiencia del usuario al proporcionar mensajes claros y opciones de recuperación. En resumen de todo esto, el manejo efectivo de errores con Flex y Bison no solo es esencial para la detección temprana de problemas, sino que también contribuye a la creación de sistemas más robustos y amigables, mejorando la calidad general del proceso de desarrollo y la experiencia del usuario final. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Landeros. Voy a exponer sobre el desarrollo de compiladores, procesamiento de lenguajes específicos del dominio, un ejemplo práctico de un programa usando Flex y Bison e implementaciones reales. Desarrollo de compiladores. Un compilador es un programa que traduce código fuente escrito en un lenguaje de programación a un código ejecutable en un lenguaje de máquina. Flex y Bison se utilizan comúnmente en el desarrollo de compiladores para analizar léxicamente y sintácticamente el código fuente. Supongamos que estás desarrollando un compilador para un nuevo lenguaje de programación. Puedes utilizar Flex para realizar el análisis léxico,
identificando tokens como palabras clave, identificadores y operadores. Bison puede encargarse del análisis sintáctico, generando el árbol de sintaxis abstracta que se utilizará para la generación de código objeto. El procesamiento de lenguajes específicos del dominio. Los lenguajes específicos del dominio, DSL por sus siglas en inglés, son diseñados para resolver problemas particulares en un dominio específico. Flex y Bison pueden utilizarse para procesar y analizar la sintaxis de DSLs, facilitando la construcción de herramientas específicas para ese dominio. Imagina que estás desarrollando un DSL para describir reglas de negocio en un sistema de gestión empresarial. Puedes utilizar Flex para definir los patrones léxicos de la DSL y Bison para definir la gramática, la semántica de las reglas. Esto facilitaría la interpretación y ejecución de estas reglas en el sistema. Para el ejemplo, voy a usar este código. Supongamos que deseas crear una calculadora simple que pueda manejar operaciones aritméticas básicas. El siguiente ejemplo muestra cómo podrás usar Flex y Bison para lograr esto. Esta parte del código contiene las reglas del analizador léxico escrito con Flex. La primera parte es la sección de código C que se incluirá directamente en el código generador por Flex. Esta parte es la definición de un patrón para un dígito, y aquí se definen reglas de aritmética básica: el más, el menos, multiplicar y la división. Y esta parte del código reconoce las secuencias de dígitos y utiliza la palabra toy para convertirlas a enteros según el valor que Bison utilizará. Y esta es la parte del código de Bison. Bueno, aquí contiene reglas del analizador sintáctico escrito con Bison. En la parte donde dice token número y token EOL, son la declaración de tokens utilizados por el analizador léxico. Esta parte del código se usa son las reglas como cálculo, línea, expresión, término y factor, que son donde se define la gramática del lenguaje y las acciones a realizar durante el análisis sintáctico. Ya hasta abajo, el int main es la función principal que llama a la palabra donde se utilizó para definir el valor en el código léxico. Para iniciar el análisis sintáctico. Y al final esta es la pantalla de la compilación y la ejecución. Ahora puedes ingresar expresiones aritméticas simples y el programa imprimirá el resultado. Este es un ejemplo que ilustra cómo Flex y Bison trabajan juntos para analizar léxicamente y sintácticamente un programa, en este caso una calculadora simple. Árbol de sintaxis abstracta. Representa la estructura del código de un programa. Es usualmente el resultado del analizador sintáctico en la fase de un compilador. A menudo sirve como intermediario de la representación del programa a través de etapas que requiere el compilador y tiene un impacto fuerte en la salida final del compilador. Aquí les mostramos un ejemplo de lo que es un árbol de sintaxis abstracta. No incluye ciertos elementos como puntuación no esencial y delimitadores como lo son corchetes, puntos y comas. Puede ser editado y mejorado con propiedades y anotaciones para cada elemento que contiene. Gramática contextual. Amplían las capacidades de las gramáticas regulares, ya que permiten reglas de producción más complejas. En una gramática contextual, la parte izquierda de la regla puede ser cualquier cadena de símbolos y la parte derecha puede ser cualquier combinación de símbolos. Estas gramáticas son utilizadas para describir lenguajes que pueden ser reconocidos por autómatas de pila.